que abran sus Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7, repitiendo la misma lectura de la semana pasada. Vamos a seguir estudiando este texto de la palabra del Señor. Vamos a orar una vez más al Señor pidiendo que nos ayude, que nos ilumine con su Santo Espíritu para entender su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este momento en el que nos disponemos a oír tu palabra. Señor, te rogamos que tú prepares nuestros corazones, que tengamos la atención puesta en ti y solamente en ti, Señor. Señor, que nuestra concentración sea en estos momentos para escuchar tu palabra, Señor. Oh Señor, quita de nosotros toda distracción, todo pensamiento que venga a quitar nuestra atención de ti, Señor. Porque deseamos escucharte, Señor. Deseamos deleitarnos en tu palabra, deleitarnos en tu presencia, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Bueno, hermano, el domingo pasado comenzamos a mirar esta nueva serie de mensajes, concretamente las cartas que el Señor envía a las 7 iglesias en Asia Menor. Y comenzamos, como viene bien en el orden, como bien nos ilustra en el capítulo 2, donde comienza estas cartas, con la iglesia de Éfeso. Y para ello estuvimos viendo el marco histórico en donde se desarrolla este mensaje que el Señor escribe a Éfeso, y nos quedamos en el primer punto. Los hermanos recordarán que estuvimos viendo el primer punto que decía la aprobación, en versículo 2, versículo 3 y también el versículo 6, donde el Señor reconoce el trabajo, la buena labor que hace la iglesia en Éfeso. Recordemos también de que Éfeso no era una ciudad muy agradable en la cuestión espiritual, porque allí estaba esa diosa de Artemisa, esa diosa Diana, que movía en el mundo antiguo tantas personas para ir y adorar a esta divinidad que había en este lugar de Éfeso. Y la iglesia se encontraba en este lugar, y ellos se tenían que mantener firmes en medio de una situación tan idolátrica que imperaba, que reinaba en medio de esta ciudad. Aún así, esta iglesia estaba firme, y el primer punto que nosotros ya comenzamos a ver la semana pasada era la aprobación, que era el reconocimiento, era la alabanza que el Señor hace a lo que esta iglesia era una iglesia trabajadora. Nosotros nos podemos imaginar que esta iglesia haría pues trabajo de evangelismo, haría obras de caridad,
estaría atendiendo a las necesidades espirituales de los creyentes y muchas cosas más, como una iglesia que estaba ocupada en llamarse iglesia en medio de estos momentos tan complicados en los cuales se encontraba la iglesia. Hermano, pero llegamos a este punto que es la reprensión y nosotros observamos en el versículo 4 cómo cambia esa orientación de reconocimiento, de alabanza, de aprobación, de todo lo que el Señor estaba reconociendo que la iglesia como tal hacía. Aquí en el versículo 4 da como un giro y todo por una palabrita que comienza en el versículo 4 que es pero. Este pero cambia todo lo anterior. En el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, en otras palabras, podían hacer muchas cosas como iglesia, y lo que se espera de una iglesia como tal, y que se reconoce como un trabajo de iglesia, en todos sus departamentos y ministerios que pueda tener una iglesia. Pero en el momento que viene este pero, es que ya cambia todo. Es que le falta la esencia por lo cual se mantiene todos los trabajos, todos los ministerios y todo lo que se dice en el versículo 2 y 3 y también en el versículo 6. Hermano, esta reprensión viene a decir una cosa muy importante que nosotros no podemos dejar de ver en cada uno de nosotros. Hermano, que no hay iglesia perfecta. Que no hay iglesia perfecta porque los que componen la iglesia no somos perfectos. No hay iglesia perfecta porque los que forman parte de las iglesias, cada uno de nosotros que estamos aquí, no somos perfectos. Estamos caminando, aprendiendo más de la palabra del Señor, buscando más agradar al Señor, dejando cosas que desagradan a Dios, para que nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida manifieste que Cristo reina en cada uno de nosotros. Pero seguimos cayendo, seguimos haciendo cosas que no son agradables. Hermano, dice este autor, no hay iglesia perfecta porque no hay cristianos perfectos aún. Pero si meditamos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que significa, estoy seguro de que el orgullo y las divisiones desaparecerán, dando lugar a la humildad y al amor. Hermano, el problema por lo cual está siempre este problema incrustado en cada uno de nosotros de la imperfección y que hace que la iglesia no sea perfecta, es que nos miramos más a nosotros mismos que mirar el sacrificio de Cristo, que mirar y admirar la gloria del Señor. Estamos más interesados en nosotros mismos y en nuestras cuestiones personales, que el resultado que da todo eso son disputas, son enfrentamientos, son comparaciones unos con los otros. Mi pecado no es como tu pecado, mi pecado es menor que tu pecado es mayor que el mío. Y estamos poniendo nuestra atención y estamos nosotros siempre mirándonos unos a los otros y dejamos de ver de que la cruz de Cristo tiene que estar en el medio de la iglesia y la cruz hace con que todos miremos a la cruz y no a nosotros mismos. Hermano, es con esta realidad que debemos ser conscientes de nuestra imperfección para que podamos ser afectados con la verdad de la cruz, para caminar siendo perfeccionados, reconociendo humildemente de que hay cosas que no están bien en mí y que si yo no las trato y que si yo no las curo dentro de mí, acaba afectando a mi familia, acaba afectando a la familia de la fe, acaba afectando a mis compañeros, a los trabajadores, a todos con los que me relacione, afecta las cuestiones que yo no trato con el Señor y que no le permito. Muchas veces también, hay que decirlo, nosotros no le permitimos al Señor que esté cambiando nuestra vida. Nuestras posiciones son más elevadas a veces que las posiciones que nosotros aprendemos de la palabra del Señor, de la autoridad de la palabra del Señor. Nosotros nos elevamos tanto que queremos estar por encima
del Señor. Qué aberración y qué cosa más ridícula, pero pasa de esta manera. Nosotros, nuestro yo, nuestro ego, se inflama de nosotros mismos, nos elevamos a tal punto que queremos estar por encima de toda circunstancia. Hermano, cuando esto pasa, en el que nosotros no reconocemos nuestro frente abierto, que necesitamos permitirle al Señor trabajar en nuestras vidas, nosotros estamos contaminándonos a nosotros mismos y contaminando lo que está alrededor de nosotros. Hermano, dice Spurgeon, a los que buscan este sueño dorado de la iglesia perfecta, la iglesia que yo pastoreo definitivamente no es la iglesia que usted está buscando. Pero si llegara a encontrarla, le ruego que no se una usted a ella, porque terminaría echándola a perder. Hermano, con estas palabras, Spurgeon estaba diciendo, no, es que el problema no es la iglesia, el problema eres tú. El problema eres tú y la visión que tú tienes de la iglesia. Y de hecho nosotros sabemos de que hay como creyentes cristianos palomitas. Esto quiere decir que mientras que las cosas bien, mientras que el calor no sea muy fuerte, yo me quedo en el sitio, pero cuando aprieta un poquito el calor y a mí me incomoda ciertas cosas que me confrontan con mi realidad, yo salto a otro ambiente de iglesia que no me moleste. Hermano, pero en definitiva el problema lo lleva uno consigo mismo, la imperfección está en uno mismo. Porque no hay iglesia perfecta, porque todos estamos trabajando con nuestras imperfecciones y tenemos que tener la humildad necesaria para reconocer que nosotros fallamos al Señor, que nosotros hacemos las cosas de manera indebida. Hermano, tenemos que recordar que Dios tiene una mirada penetrante y omnisciente, y Dios conoce que esta iglesia, concretamente de Éfeso, estaba haciendo las cosas, pero le estaba faltando lo que en otro tiempo sí tenía. Lo que en otro tiempo sí tenía. En otro tiempo tenía ese primer amor. Hermano, pero cada uno de los que estamos aquí podemos pensar por un momento y decir, pero mira, esta iglesia tenía amor. Claro que sí, tenía amor. Y hacía las cosas con amor. Fijaros bien, al final del versículo 3, dice la palabra del Señor, arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Leo desde el versículo 3, desde el principio del versículo 3, para que entendamos el seguimiento de estas palabras. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hermano, lo que está diciendo aquí la palabra del Señor es que esta iglesia tenía amor, pero no era un amor que convencía, no era un amor que el Señor desea. No quiere un amor cualquiera. El Señor quiere el primer amor. Lo que estamos viendo en el versículo 4, el reproche que hace el Señor a esta iglesia, es para que no sea cualquier amor. No sea a medio amor, no sea un 75% de amor. No, el Señor está diciendo, yo quiero el 100% de tu amor por mí. Yo quiero el primer amor que tú tuviste cuando tú me conociste. Ese es el amor que Dios espera y esperaba de esta iglesia en Éfeso y espera de cada uno de nosotros al día de hoy aquí. Hermano, el Señor no desea guardianes que preserven y guarden la sana doctrina. Hermano, porque ¿sabe lo que pasa con eso? Eso separa de relacionarnos con otras iglesias. Eso divide, y yo he comprobado cristianos que son tan celosos de su doctrina que miran a las demás iglesias por encima del hombro. Y cuando tú te das cuenta, ellos están caminando por libre o se piensan de que ellos son los mejores porque tienen la mejor doctrina que otros.
Hermano, el Señor no desea iglesia que amen tanto su doctrina que acaben no solamente no relacionándose con las demás iglesias, sino que pierdan de vista al Señor de la gloria por medio del celo que tienen por sus enseñanzas. Hermano, la doctrina nos ayuda a amar más al Señor. La doctrina, la sana doctrina, nos debe de llevar a amar más al Señor, a acordarnos del primer amor, de vivir un amor al 100% por el Señor. Y no vivir un amor mediocre, no vivir un amor por cumplir. No, el Señor quiere todo nuestro amor para Él. Dios es Dios celoso y Dios no quiere de que tú le des algo de amor. Hermano, esta iglesia, como dice Matthew Henry, este comentarista bíblico, dice, esta iglesia ha desaparecido en la congregación el calor verde brillante de la primavera y ahora prevalecen los matices evanescentes característicos de la primera fase del otoño. De esta iglesia, de esta congregación, el color verde brillante de la primavera ha desaparecido para dar lugar a los matices evanescentes característicos de la primera fase del otoño. Hermano, también dice José Grau que la iglesia llega a convertirse como la obra de Dios, cobra más importancia que el Dios de la obra, y la iglesia de Cristo que el Cristo de la iglesia. Hermano, nosotros no podemos caer en estar más interesados en la obra de Dios que en el Dios de la obra. Tiene que ser el Dios de la obra al que nosotros busquemos en adoración y en amor. Y no estar más interesado en la iglesia de Cristo que el Cristo de la iglesia. Porque es Él que da sentido a que nosotros en esta tarde estemos aquí en la iglesia. No podemos invertir dando prioridad a lo que es la iglesia. No podemos dar prioridad a lo que es la obra de Dios, sino que tenemos que invertir y poner el Dios de la obra, el que da sentido a la obra que Dios está haciendo. Pero primeramente va Dios, como también va Cristo, porque Cristo se ha dado por amor de la iglesia. Hermano, si no está en nosotros esta búsqueda del primer amor, nosotros vamos a acabar distorsionando el fin que persigue la iglesia. El fin que persigue la iglesia es la adoración siempre en el Señor. El fin que persigue la iglesia es que yo me dé cuenta de las áreas que yo estoy fallando al Señor y pedirle al Señor que me ayude a superar esas debilidades, esas fortalezas que necesitan ser destruidas para que yo tenga más comunión con el Señor, para que yo no tenga tantos impedimentos para tener comunión con el Señor. Dice este autor, el verdadero cristianismo no consiste en recordar el amor pasado, sino en mantener el mismo amor ardiente a Cristo, esa actitud reverente hacia Él. El pan puesto sobre la mesa de oro del templo debía ser fresco, no pasado. Así debe ser el amor del cristiano, siempre nuevo, porque el amor es el alma del cristianismo. Cuando el cristianismo carece de amor hacia Cristo, se torna sin alma, muerto. Hermano, qué pena da ver a algunos que dicen ser cristianos y lo único que tiene de cristiano es el nombre de decir que es cristiano, porque no se le ve el brillo, no se le ve el gozo de la presencia de Cristo. Hay una ausencia de vida que proporciona Cristo a los que dicen ser cristianos, a los que dicen ser hijos del Altísimo.
Así que, hermano, es muy fácil decir cristiano. Pero yo me quedo más bien con aquellos que sin decir cristianos se les ven que son cristianos. Amén. Aquellos que sin decir que son cristianos se les ve que son cristianos. No hace falta que me lo digas, yo ya lo estoy viendo. Yo ya lo estoy viendo en tu manera de vivir, en tu manera de hablar, en tu manera de comportarte. No hace falta que tú vayas diciendo el tiempo de cristiano que tú tienes, las generaciones que tú perteneces de cristianos, porque quizá acabe como esta iglesia. Al principio tenía ese primer amor y cuando llega esta reprensión que el Señor les da, era un amor que había disminuido en el tiempo. Un amor que el Señor les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, como dice también este autor que está en la pantalla, hace notar que el Señor no acepta nada de sustitución del corazón. No hay sustituto. O amas o no amas. Y si amas al Señor tiene que ser con el primer amor. El Señor no se conforma con cualquier amor. Y estarás pensando, bueno, yo amo al Señor, pero bueno, tú es que no te tienes que conformar con yo amo al Señor. No, es que tú tienes que amar con el primer amor al Señor. Es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Es lo que tú tienes que salir hoy diciendo, yo me tengo que buscar la manera de tener el primer amor. Dice este autor mismo también, supongamos que una mujer le dice a su marido, tú sabes que por ley estoy atada a ti y por eso debo estar contigo. Por lo tanto, yo estaré cumpliendo todo cuanto me incumbe. Yo te prepararé la comida, lavaré la ropa, mantendré limpia tu casa, pero te advierto que mi corazón no está contigo. Yo amo a otros. Este mismo autor dice, ¿estaría contento ese hombre con semejante esposa? No. Claro que no. Cualquier hombre, al descubrir que el corazón de su esposa pertenece a otra persona, inmediatamente la abandonaría. Hermano, si nosotros decimos, yo amo al Señor, tú lo tienes que amar por completo. El amor que tú tienes al Señor no lo compartes con nadie. El Señor es celoso, como estábamos diciendo antes, y nosotros tenemos que vivir puestos nuestros ojos, nuestra mirada en el Señor y nuestro amor por completo en Él, y recordando el primer amor. Nuestra motivación tiene que dar sentido de nuestra manera de vivir para que lo que nosotros hagamos sea con la motivación que agrade al Señor. El Señor no quiere que tú lo hagas por hacer y tu corazón esté en otro lado. El Señor quiere que lo que tú hagas esté involucrado en tu corazón en todo lo que tú haces. Yo me estaba acordando de Paul Washer. Él dice así, no es Paul Washer, es otro autor, pero él dice, este autor dice, servir es el resultado de amarle, es la consecuencia de ver a Dios digno de entregarle todo mi ser. Servir es el resultado de amarle, es la consecuencia de ver a Dios digno de entregarle todo mi ser. Hermano, el servicio y lo que estaba haciendo esta iglesia y nosotros debemos de hacer al día de hoy es el resultado de que nosotros amamos por completo al Señor, que nuestro corazón solo y exclusivamente es para la gloria de Él. Amén. Siguiente punto, exhortación. Versículo 5, aquí viene la solución. Aquí viene la solución que el Señor da para que nosotros busquemos amar de la manera que el Señor espera y desea que nosotros le amemos. Dice en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. En el versículo 6, ya lo vimos la semana pasada, pero tienes esto que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hermano, la exhortación que está haciendo aquí el Señor es para que ellos se den cuenta de aquello que están haciendo mal
y puedan recordar, como dice la palabra del Señor, ellos puedan acordarse en qué momento ellos empezaron a enfriarse. En qué momento ellos bajaron la guardia, dejaron de hacer ciertas cosas que le mantenían vivo en ese primer amor que el Señor está aquí reprochando a la iglesia, para que estos se vuelvan a hacer lo que hacían sus padres, que lo amen con ese primer amor. Hermano, si tú quieres una solución para tu vida, recuerda en dónde comenzaste a decaer espiritualmente. Comienza a recordar dónde dejaste de hacer las cosas para el Señor y empezaste a hacerlas para ti mismo. Y empezaste a dejar de amar con la intensidad que amabas al Señor en su primer momento. Bueno, de hecho, hermano, nosotros somos iglesia que deberíamos de estar haciendo siempre esta práctica de estar recordando y recordando y recordando, para que nosotros no dejemos caer y bajar la guardia, y para que nosotros empecemos a caminar por un camino donde ya no está reinando en mí ese primer amor. Hermano, así que la exhortación es una amonestación que va también acompañada del ánimo para que esta iglesia se dé cuenta que el Señor no lo está exhortando para que ellos se queden dolidos con esta situación, sino el Señor está exhortando aquí en el versículo 5 para que hallen la solución a su problema y se levanten, y le está dando el ánimo para que vuelvan a hacer las cosas de la manera que lo hacían antes, con la disposición de corazón que tenían al principio, que era un corazón que amaba como no estaban amando en este momento al Señor. Hermano, es curioso en nuestros días, cuando vemos a una persona, a alguien que se dice ser cristiano y lleva tiempo en el Señor y sabe muy bien las cosas, cómo funcionan dentro de la iglesia, porque tiene bastante conocimiento. A veces yo me he dado cuenta de que las personas, y yo me puedo también, y he podido caer en ese mismo error también, lo tengo que confesar aquí. Y he pensado que la solución es que venga a la iglesia. No, vente a la iglesia, anímate, vente a la iglesia. No, la solución está venir a la iglesia. No, la solución dice aquí, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete para que tú no estés en la iglesia ahora. Nosotros tenemos que hablar las cosas tal cual el Señor nos dice a nosotros y nos enseña por su santa y bendita palabra, para que nosotros hagamos lo mismo con las personas que deberíamos de animar, y lo tenemos que animar desde la exhortación y desde la amonestación, para decirle, no, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, te tienes que arrepentir. Porque has faltado a este amor que tú deberías de estar respondiendo al Señor. Tú tienes todo, tú tienes conocimiento, tienes un montón de predicación en tu cabeza y te has apartado de la iglesia y ahora yo te voy a animar con paños calientes. No, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete. Ay, que eres muy duro. No, es lo que dice aquí la palabra del Señor, lo está diciendo la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor también, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermano, hacer las primeras obras es hacer aquello que se ha dejado de hacer en el tiempo, aquello que por circunstancias nosotros no hemos visto a nosotros mismos como importante para nosotros seguirnos a nosotros mismos, nuestra manera de pensar, y quizá nuestra manera de pensar ha sido siguiendo otros modelos que no son Cristo. O ha sido quizá la experiencia que yo he visto de tantas decepciones que he permitido que me haya afectado a tal punto que eso ha sido el detonante para yo no estar buscando al Señor y haberme dejado dañar por esas circunstancias y excusarme con esas circunstancias
Y al día de hoy también nosotros podemos escuchar muchos cristianos que dicen, no, es que yo no voy a la iglesia porque como ha habido problemas, como ha habido esto, como ha habido lo otro. No, es que la iglesia, tú vienes a la iglesia por Cristo. Problemas va a haber, pero la diferencia es que tú sigues a Cristo, tú no sigues los problemas, o tú no sigues el bienestar de la iglesia, más bien así, para tú seguir viniendo a la iglesia, y cuando hay problemas te vas de la iglesia y parece que estás deseando que venga un problema para excusarme de que yo ya no vengo a la iglesia porque hay problemas. No puede ser. Una persona que dice ser cristiano no se va de la iglesia porque hay problemas. Es cuando más se requiere del creyente permanecer en la iglesia aún en medio del problema. Hermano, cuando uno se marcha de la iglesia también puede ser porque uno se siente más perfecto que los demás que están dentro de la iglesia, lo que estábamos viendo antes. Pero lo que nos declara siempre la palabra del Señor es que nosotros somos imperfectos, que nosotros necesitamos de la iglesia porque el instrumento de gracia que el Señor usa también para trabajarme, para transformarme y para darme cuenta que yo no soy tan perfecto como me creo ser. Dice esta cita, contra más luche con demostrar tu perfección, peor te irá en la vida. Porque la vida cristiana no consiste en defender tu verdad fundada en el pecado, sino en descubrir el pecado que hay en ti. Contra más luche con demostrar tu perfección, peor te irá en la vida. Porque nosotros no somos perfectos. Porque la vida cristiana no consiste en defender tu verdad fundada en el pecado, sino en descubrir el pecado que hay en ti. Y hasta que nosotros no nos demos cuenta de nuestros pecados, de nuestras debilidades, vamos a estar buscando la iglesia perfecta. Esta iglesia no, porque tiene esto, tiene lo otro para acá, me voy a ir a otra iglesia. No, lo que están buscando es que no le digan el problema que tiene, el pecado que tiene que tratar. Hermano, volviendo a lo que estaba diciendo antes, tenemos que buscar ese primer amor. Tenemos que recordar de dónde hemos caído, de dónde hemos dejado de hacer las cosas que deberíamos estar haciendo. Hermano, tenemos que estar recordando lo que hacíamos cuando tú llegaste a la iglesia, cuando tú llegaste al Señor. Hermano, yo llegué, por poner un ejemplo, y con esto no es porque no me gusta hablar de mí mismo, más bien quiero poner este ejemplo para que situaros a cada uno de vosotros en el momento que llegasteis también a conocer del Señor. Pero yo llegué allá por el año 93 a la iglesia. Y yo recuerdo, hasta el día de hoy, los coritos que se cantaban en la iglesia, en mi iglesia. Las buenas conversaciones que yo tenía con mi pastor y cómo me alegraba el momento que yo quedaba con él, porque yo sabía que iba a escuchar de aquello que me gustaba a mí. Hermano, hasta el día de hoy yo conservo la primera Biblia que me regalaron. Y de vez en cuando a mí me gusta coger esa Biblia porque me recuerda ese primer momento que yo llegué a la iglesia. Y hasta que vuelvo también la encuadernación de la Biblia, digo, wow, qué recuerdo aquellos que yo tenía cuando estaba en la iglesia. En la iglesia donde yo comencé a dar mis primeros pasos. Hermano, todo lo que nosotros debemos de hacer recordar ese primer amor para traerlo al día de hoy en nuestras vidas, para que nosotros tengamos esa motivación y ese deseo de seguir adelante. Hermano, porque si tú pones la motivación en otra cosa que no sea en el Señor, como dice, ahora sí, Paul Washer dice, el que no tenga la motivación en el Señor está en pecado por tener la motivación en otra cosa que no sea Él. No, nuestra motivación tiene que ser solo, exclusivamente para el Señor, y Él da sentido a todo lo que nosotros vamos a hacer, porque nosotros vivimos para la gloria de su nombre. Sea el momento que nosotros estemos viviendo y lo que vayamos a hacer, lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de su nombre, con la motivación que el Señor nos da para ello. Hermano, y ya aquí termino con el último punto, la promesa. Y la promesa dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Como en las otras cartas, Cristo da a la iglesia una promesa
que va dirigida a todos aquellos que escuchan estas promesas. Y estas promesas nosotros vemos aquí que son recompensas. Es la recompensa, hermano, que nosotros tenemos cuando damos oído a lo que estamos escuchando de parte de Dios. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y después dice así, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermano, dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca comiendo de este fruto prohibido, al final del capítulo 3 nos dice que puso Dios querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Estaba siendo custodiado este jardín con la espada de estos querubines. Vencer es volver al jardín, hermano. Cuando nosotros estamos dando oído a la palabra del Señor, yo me intereso para cumplir lo que la palabra del Señor me dice y yo obedezco esta palabra, hermano, lo que está diciendo aquí, la promesa es que nosotros vamos a volver a este jardín, a este Edén que la palabra del Señor nos dice. Significa Edén, placer, felicidad. Hermano, es cuando nosotros damos lugar a que yo me arrepiento de mis pecados. Es cuando yo digo, yo quiero volver al primer amor. Yo quiero vivir de la manera que yo vivía en otro tiempo para el Señor. Yo quiero traerlo esto al presente. Y yo no quiero vivir de cualquier manera mi fe en el Señor. El Señor desea de que nosotros demos oído a lo que el Señor está hablando a cada uno de nosotros para que nuestra posición y para que nuestro estar sea para vencer y para nosotros estar probando de este fruto de la vida. En el cual nos dice aquí, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermano, que nosotros estemos interesados en ello y que nosotros lo busquemos a Él, buscando en nosotros mismos en dónde yo he fallado, en dónde yo he dejado de hacer lo que debería de hacer para la gloria de su nombre. Amén, hermano. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por la palabra, Señor, que tú has hablado a nosotros, Señor, en esta tarde. Señor, no deseamos vivir haciendo las cosas que se entiende que debe de hacer una iglesia y haciendo de todo para que seamos formales en nuestro comportamiento y en nuestra manera de vivir cristianamente hablando. Porque nosotros sabemos, Señor, porque así nos lo revela tu palabra, que tú miras nuestros corazones y que no es cualquier amor el que tú buscas de cada uno de nosotros, sino que tu palabra nos dice que debe de estar en cada uno de nosotros el primer amor con el cual nosotros empezamos a dar los primeros pasos en este camino en el cual tú nos pusiste un día, Señor, para estar adorándote, para estar exaltándote, para estar queriendo más de tu presencia, Señor. Señor, deseamos vivir para honrar y glorificar tu nombre siempre y por siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, en ello, porque tú nos conoces, tú sabes en aquellas áreas que tenemos que cambiar y que tenemos que hacer las cosas correctamente, de la manera que a ti te place y a ti te agrada, Señor, porque nosotros queremos estar disfrutando de las promesas, de la recompensa que tú tienes para los que te sirvan en este primer amor, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, pues vamos a celebrar la cena del Señor y yo invito a los hermanos que abran conmigo en 1 Corintios, en el capítulo 11.